Siento el retraso, tampoco lo tenía yo previsto. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que es evolución estelar. Hemos llamado a la charla Hogueras en el cielo, porque los pueblos antiguos, según ya nos decía Carl Sagan y otros muchos antes, cuando se reunían a lo largo alrededor de las hogueras para rezar a los dioses o para hablar de la vida diaria, pues pensaban que quizá esos puntos blancos que veían en el cielo, las estrellas, quizá pudieran ser otras hogueras de otros pueblos, de otras civilizaciones, con quien quizá alguna vez se pudieran comunicar. Bueno, pues para hablar de estrellas vamos a empezar por el principio, y es ¿de dónde vienen las estrellas? ¿De dónde nacen? Bueno, pues las estrellas nacen de las nebulosas de formación estelar. Hay tres tipos, y hay cuatro. Primero tenemos las nebulosas oscuras, las nebulosas de emisión, las nebulosas de reflexión y por último tenemos las nebulosas planetarias, que en realidad no tienen nada que ver con estas tres primeras. Son los remanentes que quedan después de que estrellas similares al Sol hayan desaparecido. Luego ya más tarde veremos realmente lo que son. Las nebulosas oscuras de emisión y reflexión realmente son el mismo tipo de nebulosa, es una acumulación enorme de varios años luz, incluso algún centenar o centenares de años luz de volumen, de gas, de hidrógeno, algo de helio, algo de restos que quedan, como ya veremos después, de estrellas de generaciones anteriores. Eso de generación les sonará. Hoy nos vamos a apoyar mucho en las charlas anteriores. Datos que hemos visto en las charlas anteriores, verán que los vamos a volver a dar hoy y a explicar el cómo y el por qué. Cuando estuvimos viendo que lo que era el año luz, lo que era un parsec, lo que era una unidad astronómica, todo eso lo vamos a definir y utilizar hoy. Si puede, enciende la luz de atrás y apaga esta, que se verán mucho mejor las diapositivas. Y si no, como hay luz fuera, deja todas las luces apagadas. Así es como mejor se ve. Si alguien prefiere que haya más luz, lo diga, si rodea, se enciende. Bueno, pues sigo con la charla. Las nebulosas oscuras son una acumulación, una nube de hidrógeno, con mayor densidad que la del viento, digamos el viento estelar. La densidad media de átomos que puede haber en el espacio interestelar ronda unos cuantos átomos por metro cuadrado de hidrógeno y algunos restos más, ¿no? Aquí la densidad es mayor, llegan incluso, por eso se ven oscuras, porque tapan la luz de fondo de las estrellas que tienen al otro lado. Pero no tienen suficiente densidad como para que se produzcan reacciones de ionización y reacciones leves de gravedad, que es la que la mantiene, es lo único que tiene, pero no hay ningún otro tipo de acción de ionización ni de nacimiento de estrellas, por eso se ven oscuras. ¿Qué ocurre? Cuando por alguna onda de choque o por algún otro motivo, por una supernova cercana, la nube se compacta, lo que ocurre es que aumenta la densidad, aumenta la temperatura, y cuando ésta se hace lo suficiente como para calentar e ionizar los gases de los que está compuesta, estos se encienden como tubos fluorescentes. Y entonces por eso se ven los colores como la nebulosa del águila de arriba, que se ven colores, el rojo lo produce el hidrógeno, el azul el oxígeno, y hay otro tono de azul que lo produce el azufre, que son los que más abundan, pero que se traducen a verde fotográficamente para dar luego los colores reales que se ven en las fotografías. En esas nubes de ionización realmente es donde nacen las estrellas. Por otro lado tenemos las nebulosas de reflexión, que son simplemente una nebulosa oscura que está iluminada por alguna estrella cercana. En la realidad, como van a ver ahora, se combinan en una sola unidad los tres tipos de nebulosas. Es lo más habitual, que una misma nebulosa tenga zonas oscuras, zonas de ionización, de emisión y zonas de reflexión por las estrellas que están naciendo. Aquí vemos la nebulosa Carina, la nebulosa Trífida, la nebulosa del Águila, la del Cono, son algunos ejemplos.
voy a sacar el láser y así voy apuntando. Perdón, ¿puedes sacar el láser de ahí? El plateado. Bueno, se ven la zona esta de aquí, se ven los objetos Herbig-Haro. Aquí dentro, como pueden haber visto en el vídeo que aparecía antes, hay un cúmulo en el que están haciendo una estrella, una protoestrella. Vamos a hablar primero de protoestrellas, no de estrellas, para no confundir. Y hay una nube que empieza a rotar fuertemente y genera un campo magnético muy fuerte que emite esos chorros que se llaman objetos Herbig-Haro, y en el centro es donde están haciendo la protoestrella. Aquí se ven otros chorros de materia, aquí se ven otras estrellas que están naciendo y empuja el viento estelar. O sea, hay un montón de situaciones, un montón de ejemplos. Aquí vemos, en una simulación matemática, lo que sería una nebulosa de formación estelar, cómo se comportaría. Vemos que empieza a moverse por efecto de la gravedad, empieza a compactarse la materia en el centro y empiezan a salir puntitos blancos. Todos esos puntos blancos que salen son estrellas que están naciendo y van relacionadas todas ellas por la gravedad. Ahora veremos cómo. Para que se hagan una idea, la masa total mínima que debe tener la nebulosa para que dé lugar, por efecto de la gravedad, a que se formen estrellas en ella, debe ser de unas 5 o 6.000 veces mayor que la masa de la totalidad de estrellas que lleguen a formar. O sea, se dan cuenta que la nebulosa realmente es grande. Y eso es cualquiera de los ejemplos de las nebulosas que hemos visto antes. Y aquí vemos su comportamiento. Veis que se forman muchas estrellas de diversos tipos. Al principio, las que más se forman, porque hay mucho gas, son las estrellas más grandes, las tipo, ya les vaya sonando, ya lo vimos el otro día, los tipos espectrales, en la charla anterior ya les va sonando algo, las tipo, y luego las últimas que se forman son las tipo M, aunque también se forman antes, ¿no? Pero lo que ocurre es que las tipo, las estrellas más masivas, viven muy poco tiempo porque queman su gas muy violentamente. Y luego el gas remanente que queda para formar estrellas más pequeñas que viven más tiempo. No, ¿qué le pasa a esto? Ahora, aquí vemos un brazo, una zona de la nebulosa anterior en la que se puede ver, al igual que veíamos en las otras imágenes, de imágenes reales, fotográficas, esta es simulación matemática, vemos una gráfica de densidad y de temperatura. Y aquí vemos cómo se forman los cúmulos, los nódulos de formación estelar, en la que se forman varias estrellas, no se forma solo una, o sea, es muy raro ver estrellas que estén aisladas como puede ser el Sol. Lo normal es que las estrellas vayan asociadas, 2, 3, 4 estrellas en un solo grupo. Y se ve como algunas por látigo gravitacional salen disparadas hacia afuera, y las estrellas más grandes permanecen en el centro y luego todo se rodea por otras estrellas más pequeñas que son las que luego le van a perecer y las que van a seguir viviendo cuando esas estrellas grandes se hayan muerto. Aquí vemos en la nebulosa de Orión un ejemplo en concreto, por ejemplo una estrella que se está formando aquí, la protoestrella, el lóbulo de material empieza a rotar y empieza a girar, convertirse en un disco. Dentro se forma la protoestrella, empiezan los objetos Herbig-Haro, son chorros polares que se emiten por el polo norte y el polo sur de materia, y empuja al viento estelar de la nebulosa, lo cual da lugar muchas veces a que se formen nuevas estrellas. La protoestrella, ¿hasta cuándo no se le puede llamar estrella? Primero, el medio es muy sucio. Ya vimos el otro día en alguna imagen y en otro vídeo que ha aparecido antes de la charla, que cuando se empieza a acumular materia y luego se empieza a limpiar hasta que solo quedan los planetas. ¿Dónde está todo ese resto de material que ha limpiado? Pues cuando la protoestrella se calienta tanto, empieza a acumular materia y se calienta tanto que empieza a hervir, a hacer reacciones termonucleares, el hidrógeno, se genera una explosión que se llama la fase T Tauri, que la onda expansiva limpia toda la zona y solo queda la estrella en el centro, que ya sí se le puede llamar estrella, y
los planetas y objetos menores que formando su sistema planetario. Aquí ven el mismo ejemplo y ven que el tiempo tarda apenas unos 10.000 años, es decir, desde que el sistema empieza a formarse. Puede tardar más o menos, ¿no? Pero depende de cada estrella. Pero el sistema es muy rápido. Empieza a acumularse, empieza a girar, a intentar mantener el momento de inercia, el momento angular, y al final, en apenas unos 10.000 años, tenemos el sistema limpio y funcionando, el sistema estelar. Eso es lo mismo para todas las estrellas. Independientemente de cuál sea su masa, puede variar el tiempo, pero no la forma de formarse. Ahora, ¿qué vamos a ver? Los tipos espectrales. Vamos a empezar a catalogar un poco las estrellas. Primero las catalogaremos según su cantidad de masa, su temperatura y su color. Siempre pongo el mismo ejemplo, el ver una vela delante de nuestros ojos o un arco de soldadura. ¿Qué está más caliente? El arco de soldadura, por eso es ultravioleta, es muy energético, y las rojas e infrarrojas son más frías. Aquí tenemos la Tierra, tenemos Júpiter, que es un planeta. Si nos vamos al medio de formación estelar tendríamos los Júpiter gigantes, luego seguidamente tendríamos las enanas marrones, que no son estrellas, son objetos subestelares porque todavía no tienen la masa suficiente como para calentar el hidrógeno hasta el punto de hacerlo reaccionar nuclearmente y formar helio. Cuando la masa ya es mayor, entonces sí se forma una enana roja, que eso sí es una estrella. Planetas hasta 13 veces la masa de Júpiter, hasta 7 veces la masa de Júpiter, perdona, se le llamaría planetas gigantes. A partir de ahí ya empezaría a llamarse enanas marrones. Entre 13 y 70 veces la masa de Júpiter sería una enana marrón. Y a partir de 70 veces la masa de Júpiter ya empezaría a ser una enana roja, ya empezaría a ser una estrella tipo M. Además del color, que además esta escala se subdivide en 10 subescalas para que no haya esos saltos tan bruscos, tenemos por la luminosidad. Y entonces el Sol, como ya veíamos, como ya vimos el otro día, sería una estrella tipo G2V, si se acuerdan. Sería una estrella tipo Sol, tipo enana, la mayoría de las estrellas ya veremos que son así, incluso rojas abundan más, que es tipo G de unos 6.000 grados de temperatura en la superficie, unos 5.700, 6.000 grados. Y esto nos sirve, por ejemplo, para catalogar, por ejemplo, distinguir a Próxima Centauri de Betelgeuse. Las dos son tipo M, una es M2 y la otra M6, pero sin embargo una es subenana. Próxima Centauri sería una M2-6 y Betelgeuse sería una M6, perdona, Próxima Centauri una M6-6 y Betelgeuse una M2-1b. Y así se nota la diferencia entre unas estrellas grandes y estrellas pequeñas. Aquí vemos un vídeo en el que, aunque no he constatado los datos, no los he medido exactamente, obviamente, pero sí que se aprecia, da una idea de las diferencias de tamaño que hay entre los objetos de los que estamos viendo. Vemos los planetas, las diferencias de tamaño de los planetas como vimos el otro día, pero ahora nos vamos a ir a las estrellas. Aquí tenemos el Sol y vemos que el Sol realmente es una estrella pequeña. Las estrellas son mucho mayores, cuando más aumentan veremos que queman su materia de una forma más violenta, y si estamos en lo que ahora después veremos que es la secuencia principal, veremos que cuanto más masiva es una estrella, más se calienta y más grande es. Todas las estrellas que son rojas, amarillas, blancas, azules, ultravioletas, siguen en la secuencia principal, que es donde está la mayor parte del tiempo de vida de la estrella,
aquí tenemos la secuencia principal. Una vez pasan la fase de Tauri, el 90% de vida de cada estrella lo pasan aquí, en esta línea. Aquí vemos los tipos espectrales. Vemos, por ejemplo, Próxima Centauri, de la que habíamos visto antes. Esta es la secuencia principal, es una estrella que va a vivir mucho tiempo. Aquí tenemos 0,1, 0,3. Aquí tenemos una vez la masa solar, aquí tenemos el Sol, es una estrella amarilla. Y si empezamos a subir, vemos que las estrellas cada vez están más calientes y se acercan más en el espectro al blanco y al azul y al ultravioleta. Esa es la idea. Podemos usar una regla mnemotécnica para acordarnos de esto, de los espectros, porque no se nos olvida. Podemos ser malotes y mirándolos al revés en inglés podemos decir "Oh, be a fine girl and kiss me". Si somos malotes nos acordamos de la regla. Bueno, vamos un poco más. Pues mire, la secuencia principal hemos dicho que es donde las estrellas tienen la mayor parte de su tiempo. Pero ¿qué ocurre cuando las estrellas, como son en esta fase, envejecen, salen de la secuencia principal y se convierten en gigantes rojas? Ahora después veremos el proceso y el porqué. Las estrellas de mayor tamaño, no hay estrellas en la secuencia principal de más de 60 masas solares, puede haber alguna de más, pero ya no es normal, porque lo que ocurre es que llegaríamos al límite de Eddington y lo que ocurre es que en vez de formarse una estrella más grande, se formaría un disco que rodearía una estrella más pequeña. Pues esas estrellas se convierten en supergigantes que al final mueren como supernovas enormes, agujeros negros o explosiones de rayos gamma. Aquí tenemos Betelgeuse, que son la diferencia. El tipo espectral, el color, lo que hablábamos antes, es el mismo aproximadamente para Próxima Centauri que para Betelgeuse, pero no tienen nada que ver una estrella con la otra. Y ahí es donde distinguimos la diferencia. Aquí tenemos las enanas blancas, que son las estrellas gigantes rojas. Cuando mueren en forma de nebulosa planetaria, que después veremos, el núcleo se queda como enana blanca. Bueno, esto es un ejemplo de lo que acabo de explicar. Aquí tenemos el cúmulo Omega Centauri, en el que vemos un montón de estrellas de diverso tipo. Vemos que las que más abundan son las blancas y las rojas pequeñas, las enanas rojas, pero hay unas cuantas gigantes rojas y otras pocas gigantes azules. Esto para catalogarlo de alguna manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues asemejar, ponerlo en situación del diagrama Hertzsprung-Russell. Y vemos lo que pasa. Cuando se formó el cúmulo, había unas cuantas estrellas muy masivas que viven poco tiempo, la mayoría ya se habrán apagado. Y la mayoría del gas llegó a formar estrellas tipo solar, tipo mediano y pequeño. Y al envejecer lo que ocurre es que van pasando como gigantes rojas esta fase, que luego se convierten los núcleos en enanas blancas, que son las que aparecen en este lado de aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Las estrellas hemos dicho que son hornos nucleares, que según su cantidad de masa alcanzan una temperatura distinta y queman el hidrógeno para formar otros elementos de la tabla periódica. El primero que se forma es el helio, de forma distinta en función de la agresividad con la que quema ese hidrógeno. Las estrellas pequeñas, hasta el límite casi como en el Sol, hasta 1,3 masas solares, predomina el ciclo protón-protón. Simplemente se combinan protones para generar al final helio y desprender rayos gamma y neutrinos. También desprende positrones, pero esos se recombinan y forman energía. Y las estrellas, a partir de 1,3 masas solares, el que predomina es el ciclo CNO, ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno, que es una rueda de 6 ciclos en la que van alternándose por bombardeo y por recombinación. Esto se produce a temperaturas extremadamente altas, y se forman también otros elementos de la tabla periódica, que ahora después lo veremos cómo se hace. Bueno, para distinguir un poco las estrellas, pues vamos a ver la relación entre la masa y la temperatura. Como hemos dicho,
Las estrellas más pequeñas vienen a tener unas 0,08 veces la masa del Sol. Y no existen estrellas, estos datos pueden variar, hemos dicho ahora 50, 60 veces, pero puede ser hasta 100 y 200 veces, ya no hay. Si alguna hay, dura muy poco tiempo. Sí, las veces la masa del Sol. Y la luminosidad oscila en función de su tamaño, su cantidad de masa y lo violenta que es sus reacciones, entre una 10 milésima o 3 millones de veces la luz que da el Sol. Y para ver la cantidad de luz luminosa que realmente es una estrella, se hace la semejanza al cuerpo negro. El cuerpo negro no es un cuerpo oscuro, es simplemente que la luz que da no está afectada por reflejos, sino que la da él mismo. Para saber cuánto brilla una estrella tenemos que saber su magnitud. Para ello tenemos que distinguir lo que es la magnitud aparente de la magnitud absoluta. La magnitud absoluta de una estrella es la cantidad de luz que realmente es una estrella. Y la magnitud aparente o magnitud relativa es la luz que nos llega a nosotros. El ejemplo es el de la vela delante de nuestros ojos o los focos de un estadio de fútbol a 40 kilómetros de distancia. ¿Qué da más luz? Si nos conformamos con la luz que vemos nos podremos engañar, ¿no? Entonces utilizamos el concepto de magnitudes astronómicas, magnitudes de estrellas, que lo propuso Hiparco de Nicea en el siglo II a.C. y es un catálogo, un código que se sigue todavía utilizando. En este código, cuando aumentamos la magnitud, lo que queremos decir es que la estrella brilla menos. Las estrellas, los cuerpos celestes más brillantes tienen magnitud inferior, incluso magnitudes negativas. Aquí vemos algunos ejemplos. Vemos la estrella Vega en magnitud 0, la estrella polar más 2, la Luna es un menos 10, la Luna llena menos 12, el Sol menos 26. Les sonará el concepto de parsec, de unidad astronómica, de año luz. El año luz ya sabemos lo que es, la distancia que recorre la luz en un año. El parsec, la unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Por ejemplo, Júpiter está a 5 unidades astronómicas. Pero los astrónomos, cuando hablan de distancia, no suelen referirse al año luz, se suelen referir al parsec. El parsec son 3,26 años luz y se obtiene cuando medimos la distancia entre una estrella en varios puntos de la órbita, le hacemos la triangulación y cuando el ángulo que forma con respecto a la Tierra y el Sol es de 1 grado, la estrella estaría a un parsec de distancia, 3,26 años luz. Esta diapositiva podríamos decir que resume prácticamente toda la charla. Las estrellas de una generación anterior al explotar y morir proporcionan bien materia prima, elementos de la tabla periódica, para que otras estrellas de una generación superior, el otro día estuvimos viendo si el Sol era tipo de segunda o de tercera generación, pues a eso me refiero. El caso es que las estrellas de nueva generación toman el hidrógeno y los restos de materiales de otras estrellas anteriores para formar su sistema planetario y ellas mismas. Cuando se ha formado la nebulosa de formación, se forma ya la estrella después de la fase de Tauri y vive la mayoría del tiempo en su secuencia principal. Cuando queme el combustible, el hidrógeno, de una manera más lenta y más suave, vivirán más tiempo que las que queman el hidrógeno de una forma más agresiva. Y ahora veremos cómo desaparecen las estrellas. La diferencia entre una gigante roja, una nebulosa planetaria, una enana blanca, un agujero negro, una explosión de rayos gamma. Vamos a ver cómo lo hacen. Las estrellas más pequeñas, volvemos otra vez a la diapositiva anterior, viven muchísimos millones de años. Muchísimos miles de millones de años. Y lo que ocurre
es que cuando se agota el hidrógeno del núcleo, la gravedad siempre gana. Entonces el núcleo se colapsa y al compactarse se calienta más y llega un momento en el que empiezan a hervir otra vez el hidrógeno de capas que hay por encima del núcleo. Entonces eso permite que la estrella se infle un poco y viva otro tiempo más, que cuando se acaba ese hidrógeno, al final la estrella colapsa como enana blanca. Para estrellas de tamaño superior, tipo como del Sol, ahora mismo estamos aproximadamente a la mitad de la vida del Sol, que todavía quedan otros 5.000 millones de años para que ocurra lo que vamos a ver ahora. Lo que ocurre es que quema combustible con mayor agresividad, las temperaturas son mayores y cuando se agota el hidrógeno del núcleo, la presión de electrones degradados, que es la que mantiene el núcleo todavía en su sitio, es la que aguanta el núcleo, tiene tal presión que los electrones prácticamente intentan burlar el principio de exclusión de Pauli, es decir, intentan incluso, están tan apretados unos contra otros, que intentan ocupar el mismo orbital atómico, el mismo orbital cuántico. Como eso es imposible, por el principio de incertidumbre de Heisenberg, lo que nos dice es que empiezan a girar y a moverse tan rápidamente y a coger tal temperatura que llegan incluso a alcanzar 100.000 millones de grados de temperatura en el núcleo. En ese momento, lo que ocurre es que esa temperatura tan alta hace que el manto de la estrella también arda, el hidrógeno del manto de la estrella empieza a quemarse con una cantidad de hidrógeno aún mayor que la que veía en el núcleo. Y entonces lo que ocurre es que la estrella se infla muy rápidamente, convirtiéndose en una gigante roja. Ya no es una estrella esférica como veíamos antes, es una estrella muy irregular, con bombardeos y aglutinamientos de materia que suben y bajan, y las capas exteriores ya empiezan a salir hacia afuera. ¿Qué es lo que ocurre? El núcleo empieza a colapsar y a calentarse. Cuando el hidrógeno empieza ya a agotarse, la estrella se enfría tanto y el núcleo empieza a colapsar que aún se calienta con una aceleración a través del proceso triple alfa, que es muy sensible a la temperatura, en una relación 30:1, es decir, que cuanto más se calienta, reacciona 30 veces más rápido. Y este proceso lo que hace es fabricar, a través del helio, fabrica berilio y carbono. Y al final lo que ocurre es que la temperatura por el proceso triple alfa se va calentando a tal velocidad, acelerada por el proceso, que se produce un flash de helio, una explosión de helio, que expulsa todo el helio y las capas de la estrella hacia el exterior, formando lo que llamamos una nebulosa planetaria. Y el núcleo de carbono que ya se ha liberado del helio es lo que queda como enana blanca. Las enanas blancas tienen el tamaño aproximado de un planeta tipo terrestre. Y estamos hablando que es una estrella entre la mitad de la masa del Sol, que puede tener un tamaño de entre la mitad de la masa del Sol y 1,4 veces la masa del Sol. Y ese 1,4 es ineludible. No hay enanas blancas más grandes de 1,4 veces la masa del Sol. Pero todo compactado en un objeto extremadamente denso. Estamos hablando de miles de millones de toneladas por centímetro cúbico y a una temperatura enorme. Aquí ya no es como la secuencia principal, que decíamos que un objeto, cuanto más masivo sea, más grande es. En el momento en que salimos de la secuencia principal, como pasa con estas estrellas, el volumen no tiene nada que ver con la cantidad de masa. De hecho, cuanto más masivo es, como aquí la gravedad siempre gana, menos volumen tiene, más pequeña es la estrella, cuanto más masiva es. Aquí tenemos algunos ejemplos. Fíjense que son preciosas, cada cual tiene su forma distinta en función de las características de cada estrella que la ha formado, que la estrella es diferente.
montón de ejemplos. Y aquí vemos un ejemplo en la nebulosa de la Lira de cómo es una nebulosa planetaria. Me encanta mirarla con el telescopio, y mi amigo Andrés, que me está mirando allí de detrás, que se está riendo, me dio una lección y una cura de humildad, porque no tenía yo narices a encontrarla, y llego y la plantó en el telescopio, pero al viaje. Aquí la tenemos, vemos cómo se forman las capas exteriores que hemos visto de rojizas. Una cosa que he querido explicar antes, cuando la estrella empieza a convertirse en gigante roja, lo que hace es expulsar las capas exteriores, otras se contraen, otras se expanden, se contraen y así alternativamente, de forma que cada vez hay más material de las capas exteriores fuera y menos material dentro. Las contracciones son cada vez más agresivas, pero son con menos material, con menos masa. Y al final lo que se forman son como las capas de una cebolla, que son lo que vemos aquí, lo que hemos visto en las fotos. El flash de helio provoca que expulse más material fuera, y eso es una simulación matemática, una simulación numérica de lo que hemos visto anteriormente. La verdad es que es muy bonita la foto. A punto de terminar, y ahora seguimos hablando qué es lo que pasa si la estrella tiene más de 1,4 veces la masa del Sol. Hemos dicho que la estrella, cuanto más masiva sea, más se apelotonan los electrones, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que se pegan tanto, que se acercan incluso a la velocidad de la luz. Resulta que ahí se establece el límite de Chandrasekhar, un físico indio, que en un viaje en tren le dio por calcular hasta qué punto podían tener el límite las estrellas de enana blanca para convertirse en supernovas. Y resulta que al tener en cuenta los cálculos de gravitación, los cálculos relativistas, cuando decimos que la estrella, los componentes internos de la estrella, los electrones, intentan burlar la velocidad de la luz, resulta que salió ese límite. En ese momento lo que ocurre es que se forma una supernova. ¿Cómo se produce? Si tenemos una enana blanca con una compañera a la cual le roba material y llega al límite de 1,4 veces la masa del Sol, se produce una supernova tipo 1A, 1B o 1C, según diversas características. Y entonces la estrella explota formando una supernova. Pero ¿qué ocurre? La verdadera supernova, de decir esta estrella es que ha explotado, pues seguimos en las supernovas tipo 2. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se llega a velocidades tremendas, de hasta un 23% de la velocidad de la luz, la estrella está tan caliente y coge temperatura de más de 100.000, y acuérdense de ese número, 100.000 billones con B de grados Kelvin. Eso pasará al final, todavía no hayamos llegado. Bueno, la temperatura aumenta tanto que pueden recombinarse otros elementos además del carbono y se forman el neón, el magnesio, el silicio, el azufre, el níquel y el hierro, en diversas fases como las capas de una cebolla. ¿Qué es lo que ocurre? En estos elementos la reacción seguía siendo exotérmica, es decir, producía la reacción más cantidad de calor de la que necesitaba para producirse. Pero el hierro acaba el proceso porque ahí la reacción ya se convierte en endotérmica. Es decir, necesita más cantidad de calor de la que es capaz de producir en la reacción. Pero esto, aquí la estrella lo que ocurre es que colapsa. Por la cantidad de masa que tiene, llegan los momentos en que literalmente los átomos se aplastan con la estrella, literalmente aplasta sus propios átomos, los destroza. Y se genera una temperatura de, hasta lo que hemos dicho, 100.000 billones de grados Kelvin. En ese momento,
los núcleos de hierro literalmente se desintegran en helio y en protones libres, y que colapsan a un 23% de la velocidad de la luz. La cantidad de calor que se genera es tal, se produce una explosión de septillones de julios de energía. Eso es una burrada, en una única explosión que apenas dura muy poco tiempo, ya que la estrella ha colapsado un 23% de la velocidad de la luz. Y la detonación que se produce con la liberación de neutrinos es tal que literalmente revienta la estrella, formando una supernova. Todas las capas exteriores salen al exterior destrozadas. Aquí se han formado, en esa explosión, más elementos de la tabla periódica, ahí ahora la vamos componiendo, y el núcleo lo que se convierte es en una estrella de neutrones. La explosión es tan abismal en la supernova que muchas veces puede llegar incluso a brillar más que la propia galaxia que la contiene, y dura solo muy poco tiempo, incluso unos días. Las estrellas de neutrones se forman con estrellas de entre 8 a 50 veces la masa del Sol. 8 o 10 veces, hasta 50 veces la masa del Sol. Y el núcleo que queda, porque una cosa es hablar del volumen de la estrella original, de su masa, y otra muy distinta es hablar del volumen de la masa del núcleo. Estoy diciendo volumen, pero me refiero a la masa. La masa del núcleo, cuando ya se han expulsado todas las capas exteriores, quedan entre 1,4 y 2,1 veces la masa del Sol. Y está compuesta de los neutrones que se ha formado en la supernova. Y con un tamaño de entre 10 a 40 kilómetros, las más grandes. Imagínense, y pesa 4 trillones de toneladas. Una burrada. O sea, hablo por centímetro cúbico. O sea, imagínense un paquete de neutrones rodeado simplemente por una capa de metal y algo de elementos sin combinar, a extremada presión. Aquí tenemos un ejemplo del púlsar del Cangrejo. Vemos la supernova, está cerca de las Pléyades, cerca de Tauro. Aquí lo vemos con otro filtro y en el centro vemos el púlsar. Y aquí vemos el periodo de pulsación. Lo curioso, aquí estoy hablando de púlsar, y el púlsar no es más que una estrella de neutrones. Que lo que ocurre es que muchas veces no tiene alineado el centro, el eje de rotación con el eje polar. La estrella original tenía la masa que tuviera, ¿no? Y tenía su giro, su velocidad de rotación. ¿Qué es lo que ocurre? Para mantener el momento angular, cuando ha disminuido su tamaño, lo que hace es que gira más rápidamente. Es como un patinador girando. Cuando se encoge, gira más rápido. Pero en este caso, llega a girar a cientos de revoluciones por segundo. Y cuando nos apunta con su haz, es cuando lo vemos, como se ve aquí en la imagen real. ¿Qué es un magnetar? Un magnetar no es más que una estrella de neutrones que por condiciones de formación, si en los primeros segundos del ciclo de convección termonuclear, es decir, hemos dicho que el núcleo implota a un 23% de la velocidad de la luz. Imagínense la velocidad que es eso. Si gira de una determinada manera, es muy rápido, toda la energía del proceso pasa al campo magnético, generándose un imán terrible. Es el mayor de los imanes que se conocen. Son muy inestables, no duran más de 10.000 años y o sea, llegan a tener... O sea, es que no hay nada que los iguale.
Y por último, vamos a hablar de los agujeros negros. Esa foto acaso hecho no la he puesto como agujero negro, sino como estrella de neutrones. ¿Por qué? Según las teorías clásicas, lo que siempre nos habían contado, un agujero negro es una singularidad de la que no puede escapar la luz. Y bueno, los agujeros negros se forman para estrellas mayores, la masa original, mayores de 50 veces la masa de... O sea, vamos a ver... Sí, a partir de unas 50 veces la masa del Sol. Y a veces algo menor también. Y lo que ocurre... No, a partir de 20 veces la masa del Sol, perdón. Entre 8 y 20 veces son las estrellas de neutrones y a partir de 20 veces la masa del Sol se forman los agujeros negros. Que el núcleo queda con una masa de entre 2,1 y 3 veces la masa del Sol, pero compactado a un tamaño ínfimo. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre nos habían contado que el agujero negro está al fondo de lo que sería una asíntota gravitacional de la que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Y ahí está la singularidad, que es el punto del agujero negro, donde la masa se hace infinita y el tiempo se colapsa. Pero el horizonte de sucesos es el límite, el radio de Schwarzschild en el horizonte de sucesos, que es más allá de donde la luz no puede escapar. La velocidad de escape iguala a la velocidad de la luz. La velocidad de escape es la velocidad que necesita un objeto para escapar de un cuerpo celeste, la velocidad que debe adquirir. Pues en el radio de Schwarzschild, el límite del horizonte de sucesos, esa velocidad de fuga igualaría a la velocidad de la luz. Por eso se dice que a partir de ahí la luz no puede escapar. Según el último planteamiento que ha hecho Stephen Hawking, que se está estudiando ahora mismo, resulta que los agujeros negros no son tal que así. Realmente la singularidad, según postula, no existe y los agujeros negros no son completamente negros. Son simplemente un pozo gravitacional con más fuerte, con mayor gravedad que las estrellas de neutrones, más compactado, pero que solo vive mientras se alimenta, es decir, espontáneamente cada cierto tiempo emite pares de partículas que llevan lo que llamaríamos la información de la materia que anteriormente se puede haber tragado, pero solo viven mientras comen materia. En el momento en que se queda aislado, no tiene más materia que comer y finalmente mueren y desaparecen. Como hemos dicho antes, somos polvo de estrellas. Los elementos de la tabla periódica que forman el suelo que pisamos y a nosotros mismos están compuestos, de los restos de estrellas que nos precedieron. Y hemos usado los elementos que se fabricaron en ellas y en las supernovas anteriores como elementos de los cuales está formado todo nuestro mundo. O sea, podemos decir realmente que somos polvo de estrellas. Ya por último, para terminar la charla, voy a dejarme un poco la ciencia y voy a hablar de especulación. No paramos de ver lo que son los agujeros de gusano, los agujeros blancos, que si una nave espacial atraviesa un agujero negro puede atravesar, lo hemos visto en el cine muchas veces, como por ejemplo en la película Conta, puede atravesar un agujero de gusano y salir por un agujero blanco. Bueno, hay verdaderas mentes científicos que han escrito libros, han hecho auténticos estudios y estudios muy cerebrales
pero absolutamente nadie sabe realmente lo que pasa dentro de un agujero negro, realmente lo que es. Se han hecho modelos, se han escrito verdaderos libros y se sigue estudiando, pero no ha llegado energía que hayamos visto de dentro de un agujero negro como para saber lo que es. Todo esto del agujero de gusano y el agujero blanco se ha teorizado, hay modelos matemáticos que lo corroboran, pero son hipótesis. No hay realmente nada que se haya visto y se pueda catalogar como realmente cierto, en base a lo que son estudios matemáticos y estudios muy sonados, muy cerebrales. Pero realmente, si un agujero negro se traga algo, lo único que queda de ahí son vamos a decir, sus partículas o un algo que ya no es el objeto en sí que se ha tragado, es el ente que internamente, más allá de lo que es la materia, forma el objeto. Mucho menos va a tragarse un agujero de gusano y salir intacto, como si tal cosa, por el otro lado a través de un agujero blanco. Si eso fuera cierto, saldría lo que llamaríamos la información, pero no el objeto en sí. Y se acabó. Este es mi telescopio, lo tengo en casa. Nada, espero que os haya gustado.